¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando una fe inquebrantable choca con la crudeza de la realidad, o cuando la humildad más profunda se convierte en el escenario del mayor espectáculo de la historia? Prepárate para sumergirte en una historia que trasciende el tiempo, una crónica detallada de los acontecimientos que moldearon el destino de la humanidad. En este video desentrañaremos una historia de milagros, profecías y encuentros divinos, narrada con la precisión de un cronista de la época, haciéndote sentir parte de cada momento. Si estás listo para presenciar la grandeza de un evento que resuena a través de los siglos, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de este viaje. La penumbra de la mañana aún luchaba con los primeros rayos de un sol tímido que prometía un día cálido en la provincia de Judea en el año 29 d.C. para los romanos, bajo el reinado de Tiberio César. Jerusalén, la ciudad santa, despertó con el bullicio de comerciantes y peregrinos que se mezclaban en sus estrechas calles, un vibrante mosaico de voces y aromas. En este ambiente de fervor religioso y tensión política, donde la sombra de la dominación romana se cernía sobre la fe judía, vivía un hombre, un carpintero de Nazaret llamado José, artesano de manos callosas y rostro austero, pero con ojos que reflejaban la profundidad del cielo nocturno. Se dedicó a su taller, tallando la madera con la misma precisión con la que forjó su propia vida, sencilla y devota de los preceptos mosaicos. José, en su juventud, no era un hombre de grandes posesiones, sino de una inquebrantable riqueza interior. Su rutina era la de un trabajador honesto, que veía el sudor de su frente no como una carga, sino como una forma de honrar a Dios y proveer para su familia. Sin embargo, su vida estaba a punto de dar un vuelco por un acontecimiento que desafiaría toda lógica y tradición. Estaba comprometido con una joven, María, de serena belleza y una pureza que irradiaba desde el alma, con quien planeaba compartir su vida bajo el mismo techo. María, a su vez, representaba la personificación de la virtud femenina de la época, dedicada a su familia y esperando a su futuro esposo, sin ninguna sombra de deshonra que rozara su nombre o reputación, un verdadero lirio entre los juncos secos del desierto. La quietud de la noche se rompía a menudo con el lejano aullido de los perros y el murmullo de las conversaciones que se escapaban de las casas vecinas, pero esa noche en particular, el silencio en el modesto hogar de José era casi ensordecedor. No era un silencio de paz, sino de aprensión, un peso que se había asentado en su pecho desde que los rumores comenzaron a extenderse por las calles de Nazaret. María, su prometida, estaba embarazada. La noticia, que debería haber sido motivo de celebración y alegría, se había convertido en un estigma, una mancha indeleble en el honor de su familia y, por extensión, en el suyo propio. La mente de José, acostumbrada a la lógica y al orden de la carpintería, luchaba por comprender lo inexplicable. Su fe, que siempre había sido un pilar inquebrantable, se tambaleaba ante una realidad que parecía desmoronar los cimientos de su creencia y de la sociedad en la que vivía. Sabía que, bajo la ley mosaica, las consecuencias de tal situación podían ser severas, y la idea de exponer a María a la humillación pública, o peor aún, a la lapidación, era un tormento que lo consumía, quitándole el sueño y la paz. Su corazón se debatía entre el dolor de la aparente traición y la compasión por María, una joven a la que siempre había visto como la personificación de la pureza. La angustia era palpable, un pesado manto que lo envolvía, y el insomnio lo mantenía despierto, sus pensamientos girando en un torbellino de duda y desesperación, buscando una salida honorable para ambos. Esa misma noche, mientras la luna llena bañaba las casas de Nazaret con su luz plateada,
y la brisa nocturna traía el aroma de las flores silvestres. José, exhausto por su lucha interior, finalmente cedió a la fatiga y se durmió. Su sueño, sin embargo, no fue el descanso reparador que anhelaba, sino más bien la puerta a una experiencia que trascendería la comprensión humana. En su sueño, una figura resplandeciente, vestida con túnicas blancas y con un semblante que irradiaba paz y autoridad, apareció ante él. Era un ángel, un mensajero del Todopoderoso, cuya presencia llenó la habitación con una luz suave, pero intensa. La voz del ángel, serena y clara como el sonido de un arroyo, disipó las nubes de duda que se cernían sobre la mente de José. No habló con acertijos ni parábolas, sino con palabras directas e irrefutables, revelando la verdadera naturaleza de la concepción de María. No hubo traición ni deshonra, hubo, más bien, un milagro, un acto divino que desafió las leyes naturales y las convenciones humanas. El niño que María llevaba en su vientre no era fruto de una unión terrenal, sino del Espíritu Santo, y su nombre sería Jesús, pues él salvaría a su pueblo de sus pecados. El mensaje del ángel no solo absolvió a María de toda culpa, sino que también reveló a José su propio papel en un plan divino mucho mayor de lo que hubiera imaginado. Fue un llamado, una inmensa responsabilidad que lo sacó de su vida sencilla y lo colocó en el centro de una antigua profecía, transformándolo de un carpintero anónimo en el guardián de un secreto sagrado. El despertar de José fue abrupto, pero no por un sobresalto ni un ruido, sino por la profundidad y claridad de la visión que acababa de tener. Los detalles del sueño, la figura angelical, las palabras pronunciadas con serena autoridad, todo se había grabado en su mente con la intensidad de una talla en piedra. No había lugar a dudas ni malas interpretaciones. El mensaje era inconfundible. La incredulidad que lo había atormentado durante las últimas semanas se disipó como la niebla bajo el sol del desierto, reemplazada por una certeza inquebrantable y una paz que no había sentido en mucho tiempo. Las preocupaciones por el deshonor y las consecuencias sociales que antes le habían parecido montañas insuperables, ahora parecían meros granos de arena. José, un hombre de fe sencilla y obediencia inquebrantable a los preceptos divinos, sabía que no tenía más remedio que aceptar el llamado y cumplir con su deber. La responsabilidad que recaía sobre él no era una carga, sino un honor, un privilegio único, ser el guardián de un plan mayor que trascendería generaciones y moldearía el destino de la humanidad. Sus ojos, una vez pesados por la tristeza, ahora brillaban con una nueva determinación, y su corazón, una vez apretado por la angustia, rebosaba de silenciosa reverencia ante el misterio que le había sido revelado. Sin dudarlo, y con una convicción renovada, José tomó la decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida y la de María. Ya no hubo deliberación ni búsqueda de consejo. La voluntad divina se había manifestado. Se levantó, la tenue luz del amanecer comenzaba a iluminar su pequeño hogar y se dirigió a la casa de María. Cada paso era firme, no cargado de aprensión, sino de un propósito renovado. Cuando María llegó, con el rostro aún marcado por la preocupación y la incomprensión de su situación, probablemente esperaba una reprimenda de José o, en el mejor de los casos, una despedida silenciosa. En cambio, lo que encontró fue una mirada de aceptación y una velada promesa de protección. José, con la voz entrecortada por la emoción y la enormidad del momento, le explicó la visión, las palabras del ángel y el significado más profundo de este milagro. La incredulidad en los ojos de María se transformó en alivio y finalmente en una comprensión mutua de la magnitud de la tarea que les había sido encomendada. En ese momento, los lazos que los unían
no eran solo los del compromiso, sino los de un propósito divino compartido, una alianza sellada por la fe y la obediencia, lista a afrontar los desafíos de un mundo que aún no estaba preparado para lo que estaba por venir. Los días que siguieron a la revelación estuvieron marcados por una quietud distinta en Nazaret. La comunidad, una maraña de lazos familiares y tradiciones centenarias, observaba a María y José con una mezcla de curiosidad velada y juicio silencioso. Los susurros, antes abiertos y acusadores, se volvieron ahora más discretos, pero no menos conmovedores. El embarazo de María era un enigma para muchos, un escándalo para otros, y la decisión de José de no repudiarla, sino de casarse con ella, se percibía como una afrenta a las convenciones establecidas. Él, que siempre había sido un hombre de reputación intachable, ahora se enfrentaba a miradas extrañas y a la distancia de algunos de sus vecinos. Sin embargo, José se mantuvo firme en su convicción, inquebrantable ante la opinión pública, pues la certeza de lo divino superaba cualquier preocupación terrenal. Su semblante, aunque reflejaba la seriedad de su responsabilidad, irradiaba una paz interior incomprensible para quienes no compartían su fe. María, por su parte, continuó su rutina con la misma gracia y modestia. Su esbelta figura comenzaba a albergar la promesa de una nueva vida, un milagro silencioso que se desarrollaba bajo la mirada atenta del cielo y el escepticismo del mundo. Mientras la vida en Nazaret continuaba como de costumbre, la anticipación del nacimiento crecía. Con cada día que pasaba, el vientre de María se llenaba más, y con él, la anticipación del cumplimiento de la profecía. Sin embargo, una nueva orden, emitida desde las más altas esferas del Imperio Romano, llegó a alterar drásticamente los planes y las vidas de todos en la provincia. César Augusto, emperador de Roma, había decretado un censo para sus vastos dominios. Cada ciudadano debía regresar a su ciudad natal para registrarse, una medida burocrática diseñada para consolidar el poder y la recaudación de impuestos. Para José, descendiente de la casa y linaje de David, esto significaba un viaje obligatorio a Belén, la ciudad natal de sus antepasados. La noticia del decreto, difundida por los heraldos romanos con la habitual eficiencia imperial, trajo consigo un frenesí de movimiento y planificación. La perspectiva de un largo viaje, especialmente con María en avanzado estado de gestación, era un inmenso desafío. Los caminos, precarios y a menudo peligrosos, requerían resistencia y precaución. El viaje no sería una mera formalidad. Sería una prueba de su resiliencia y de su fe, un nuevo obstáculo en un camino ya lleno de singularidades. El viaje de Nazaret a Belén fue arduo, una distancia de aproximadamente 145 kilómetros, que para un viajero común tomaría de 3 a 4 días. Para José y María, sin embargo, el viaje se desarrollaría a un ritmo mucho más lento y cauteloso, impuesto por el avanzado estado de gestación de María. No podían permitirse el lujo de apresurar el paso. Cada bache en el polvoriento sendero, cada empinada subida a las colinas de Judea representaba un riesgo e incomodidad para la futura madre y el niño que llevaba en su vientre. José, con su habitual diligencia, había preparado un burro para María, un animal de tamaño modesto, pero de paso seguro, que se movería con la paciencia necesaria. Caminaba a su lado, con su figura robusta y vigilante, sirviendo de escudo protector, sus ojos escudriñando el horizonte en busca de cualquier peligro o un lugar donde descansar. El silencio era a menudo el único compañero, roto solo por el tintineo de los arneses, el croar lejano de las ranas en los pantanos ocultos, o el murmullo de las oraciones de José, una letanía silenciosa pidiendo protección y ayuda divinas para el viaje. El camino, aunque recorrido por tantos, fue desafiante.
Pasó por valles profundos y laderas rocosas, por aldeas soñolientas donde la vida seguía su ritmo ancestral, y por tramos de desierto donde el viento traía la arena fina y los recuerdos de milenios. El paisaje, que para otros sería solo un telón de fondo de viaje, para José y María fue un recordatorio constante de la providencia y la inmensidad del plan divino. Las noches, bajo el cielo estrellado de Medio Oriente, eran frías, y la pareja se refugió en pequeñas y rudimentarias posadas, o en ausencia de éstas, bajo la protección de rocas salientes, calentados por un fuego y por la esperanza que los impulsaba. Cada descanso era una oportunidad para que María se recuperara del esfuerzo, y para José, para asegurarse de que estuviera lo más cómoda posible. La comida fue frugal: pan, aceitunas y frutos secos, compartidos en un silencio que se había vuelto cómplice de la grandeza de los eventos. El viaje fue más que un desplazamiento geográfico. Fue una peregrinación de fe, una dolorosa y sublime anticipación del cumplimiento de una promesa que, aunque antigua, estaba a punto de manifestarse en su plenitud. Finalmente, tras días de caminata incesante y creciente incomodidad, la silueta de Belén apareció en el horizonte. El pueblo, un conjunto de casas de piedra con techos planos, enclavado en las colinas de Judea, parecía más concurrido que de costumbre, bullicioso con la afluencia de viajeros que, como José y María, habían regresado para el censo. La esperanza de encontrar un lugar donde descansar y refugiarse antes de su inminente nacimiento era la única motivación que los impulsaba a recorrer los últimos metros. Sin embargo, la realidad en Belén era desoladora. Cada posada, cada hostal, parecía ya abarrotado, con las puertas cerradas a los nuevos huéspedes, sus patios sembrados de burros y equipaje, y las voces de sus ocupantes resonando en la noche. José, con su paciencia habitual pero con un creciente sentido de urgencia, recorrió las calles principales, llamando a las puertas y pidiendo una habitación. Pero la respuesta siempre era la misma: no había sitio. La frustración era palpable y la preocupación por María, cuya palidez y respiración trabajosa indicaban que el momento del parto estaba cerca, se intensificaba con cada negativa. En medio de la creciente desesperación, con las opciones agotándose rápidamente y la noche acercándose, un posadero, quizá conmovido por la compasión ante el evidente estado de María, o quizá por la simple incapacidad de ofrecer algo mejor, le mostró a José un último refugio: el establo. No era una habitación ni una cama, sino un refugio, un lugar cubierto, con paredes que ofrecían cierta protección contra el frío de la noche. Era un lugar humilde y rústico, impregnado del olor a animales y heno, pero en ese momento representaba la única esperanza de consuelo y seguridad para la pareja. José aceptó la oferta sin dudarlo. La gratitud en sus ojos era más elocuente que cualquier palabra. Guió al burro hacia el pequeño y oscuro espacio, donde el calor de los animales aportaba un mínimo de consuelo. Allí, entre el mugido de las vacas y el balido de las ovejas, sobre la paja extendida en el suelo, María se acomodó. El escenario era el opuesto de cualquier expectativa para el nacimiento de un rey, mucho menos de un Mesías, pero, irónicamente, la sencillez y desolación de ese lugar sería el escenario de uno de los eventos más transformadores de la historia de la humanidad. La oscuridad de la noche se hacía más profunda y el frío penetrante de Belén, típico de las tierras altas de Judea, hacía aún más imprescindible el refugio del establo. María, con la respiración entrecortada y el rostro contraído por el dolor, sentía que las contracciones se volvían más intensas y frecuentes.
José, atento a cada gemido, a cada signo de incomodidad, se movía con una delicadeza y un cuidado que desmentían su naturaleza de robusto carpintero. Buscó la paja más suave para cubrir el suelo, creando una cama improvisada que ofreciera algo de confort a María, y encendió una pequeña lámpara de aceite, cuya llama parpadeante danzaba sobre las paredes de piedra, proyectando largas y fantasmales sombras por la habitación. Los animales, ajenos a la singularidad del acontecimiento que se desarrollaba en su interior, permanecieron en sus sitios. Sus ocasionales mugidos y balidos eran los únicos sonidos que rompían el tenso silencio. El ambiente, aunque rústico y carente de toda pompa, estaba cargado de una solemne expectativa, un presagio de que algo extraordinario estaba por suceder en ese rincón olvidado del mundo, bajo la atenta mirada de una estrella que, según antiguas creencias, anunciaba la llegada de una nueva era. El dolor de María, que había sido una serie de oleadas intermitentes, se había convertido en un flujo constante y abrumador, testimonio de la inminencia del nacimiento. José, en su sencillez y devoción, sabía que no había tiempo para buscar ayuda externa ni un lugar más adecuado. Se arrodilló junto a María, ofreciéndole sus manos para que las abrazara, con la mirada fija en la de ella, transmitiéndole silenciosa fuerza y ánimo. El calor de los animales, el olor a heno y la quietud del establo envolvieron a la pareja en una burbuja de intimidad, donde el drama humano y el misterio divino se unían. La respiración de María se hizo más profunda y trabajosa, y un último y poderoso esfuerzo marcó el clímax de la espera. En medio de la penumbra y los sonidos apagados del establo, un grito débil pero inequívoco resonó en el aire. Era el sonido de una nueva vida, una vocecita que anunciaba la llegada del Hijo de María, aquel que, según la promesa, se llamaría Jesús. El tiempo pareció detenerse y, en ese momento, el mundo, ajeno a los simples acontecimientos que ocurrían en aquel establo, recibió a su huésped más insólito y prometido. José, con las manos temblorosas de emoción y una mezcla de alivio y admiración, alzó al recién nacido, un pequeño ser envuelto en una sencillez conmovedora, con su cuerpecito aún húmedo tras el nacimiento. El niño no lloró desesperado, sino con un suave lamento, casi un murmullo que llenó el espacio con un aura de inocencia y vulnerabilidad. Se lo entregó a María, quien lo recibió con una sonrisa de cansancio y una ternura que solo una madre puede expresar. Sus ojos, llenos de lágrimas, se fijaron en el rostro de su hijo, registrando cada rasgo, cada detalle de aquel que había traído al mundo en circunstancias tan extraordinarias. El bebé, que no tenía cuna de madera pulida ni mantas de lino fino, fue cuidadosamente envuelto en pañales sencillos y rústicos que María había preparado para el viaje. Luego, con la ayuda de José, fue acostado en un pesebre, el comedero de los animales, que le sirvió de primera cama. Ese acto, aparentemente insignificante, fue una vívida representación de la humildad de su llegada, un marcado contraste con la grandeza de las profecías que lo rodeaban. Mientras la pequeña familia se acurrucaba en la quietud del establo, ajena al mundo exterior, en los campos abiertos que rodeaban Belén, bajo el vasto cielo estrellado, un grupo de pastores vigilaba sus rebaños. Estos hombres, de vidas sencillas, rudas y acostumbrados a la soledad y a los peligros de la noche, eran imágenes comunes en el paisaje de Judea, con los rostros marcados por el sol y el viento, las manos encallecidas por el duro trabajo. Eran los guardianes de los rebaños, responsables de protegerlos de depredadores y ladrones, una ocupación que los mantenía al margen de la sociedad urbana, pero en íntimo contacto con la naturaleza y el ritmo del cielo. La rutina esa noche era la misma que tantas otras.
interrumpida solo por el balido ocasional de las ovejas y el crepitar del pequeño fuego que las mantenía calientes. Pero en un instante, la normalidad se hizo añicos abruptamente. Una luz intensa, más brillante que 1000 soles, irrumpió en la oscuridad, envolviéndolos en un esplendor sobrenatural que los dejó paralizados por el miedo y el asombro, una visión que desafiaba toda lógica y experiencia humana. Del centro de aquella luminosidad abrumadora emergió una figura celestial, resplandeciente e imponente. Era un ángel, y su apariencia no era de serena belleza, sino de una majestuosidad que inspiraba temor y reverencia en los corazones de los pastores. Sus rasgos, aunque definidos, parecían moldeados por la luz pura, y sus vestiduras, más blancas que la nieve recién caída, flotaban ingrávidas en el aire. Los pastores, hombres que conocían los peligros de la noche y la crueldad de la naturaleza, cayeron de rodillas, con el rostro hundido entre las manos, presas de un terror primigenio ante lo que veían. No era miedo al daño físico, sino el asombro de estar en presencia de algo que trascendía su comprensión mundana. Entonces, el silencio fue roto por la voz del ángel, una melodía poderosa y cristalina que resonó por el campo, disipando el miedo con sus primeras palabras. No vino a juzgar ni a amenazar, sino a anunciar una gran alegría, un mensaje que se extendería a todo el pueblo, una promesa que llevaba siglos esperando su cumplimiento. El halo de misterio que envolvió el acontecimiento no hizo más que intensificar el impacto de esas palabras iniciales, preparando el terreno para la revelación central. El ángel continuó, y sus palabras, aunque sencillas, cargaban con el peso de una antigua verdad, revelando el misterio ante los asombrados pastores. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Con cada sílaba, el mensaje se grababa en la mente de los hombres, conmocionados y asombrados. El Mesías, el libertador tan esperado por su pueblo, no había nacido en un palacio real, ni en medio de una gran pompa y ceremonia, sino en un lugar de extrema humildad, un contraste que desafiaba todas sus expectativas. Para que no hubiera dudas ni malentendidos, el mensajero divino proporcionó una señal inusual, un detalle tan específico que serviría como prueba irrefutable de la verdad de sus palabras. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa descripción, tan peculiar e improbable para la llegada de un soberano, sería la guía para los pastores, la confirmación de que habían presenciado una revelación divina y no una ilusión nocturna. En el mismo instante en que resonó la última palabra del ángel, el cielo pareció abrirse, y una multitud celestial prorrumpió en alabanza. Un coro de miles de voces angélicas que entonaron una melodía de gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra entre los hombres. Un espectáculo de sonido y luz que llenó el paisaje nocturno de una grandeza indescriptible. Tan repentinamente como habían aparecido, los ángeles se retiraron y el coro celestial enmudeció, dejando atrás la profunda oscuridad de la noche, que ahora parecía aún más densa en contraste con la luminosidad divina que acababa de desaparecer. El impacto de la vista y los sonidos era palpable. Los pastores, que antes habían estado postrados de terror, se levantaron con renovada energía, con el corazón latiendo con una mezcla de asombro y una alegría que rayaba en la euforia. No había lugar a dudas en sus mentes, sencillas y pragmáticas. Esto no podía haber sido un sueño, una ilusión. La realidad de lo que habían presenciado era tan vívida como el calor del fuego que aún crepitaba a su lado. La incredulidad, si alguna vez existió, fue completamente barrida por la grandeza de aquel espectáculo celestial. Se miraron, sus ojos brillando en la oscuridad, ya no con el miedo a los depredadores,
sino con la fascinación de quienes acababan de vislumbrar un secreto del universo. El mensaje era claro, irrefutable. La señal, sin más dilación y movidos por una urgencia que superaba la fatiga de la vigilia nocturna, los pastores tomaron una decisión unánime e instantánea. No había tiempo para debates ni para esperar la luz del alba. La promesa divina exigía una respuesta inmediata. Abandonaron sus rebaños bajo la protección del cielo, confiados en que la misma providencia que les había revelado tal misterio también cuidaría de sus ovejas. Corrieron hacia Belén, sus sandalias levantando polvo en los senderos, cada paso impulsado por la ansiedad de ver con sus propios ojos lo que se les había anunciado. El viaje no era largo, pero el deseo de confirmar la palabra del ángel hacía que cada metro pareciera una eternidad. Al llegar al pequeño pueblo, aún envueltos en el profundo sueño de la madrugada, comenzaron a buscar no un palacio ni una mansión, sino una señal específica. Un bebé recién nacido, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La descripción parecía improbable, casi cómica, para la llegada de un Mesías, pero era la señal dada y confiaron en ella completamente. La búsqueda de los pastores los condujo inevitablemente a las inmediaciones del establo. El olor característico de los animales y la tenue luz que se filtraba por las grietas de la madera indicaban que allí había vida, incluso en el silencio de la noche. La escena que se desplegó ante sus ojos al entrar en el lugar fue exactamente como el ángel la había descrito, con una precisión que les llenó el corazón de reconocimiento. Allí estaban María, pálida pero serena, y José, el carpintero, con su semblante serio y protector. En el centro de todo, acostado en un pesebre forrado de paja, yacía un bebé recién nacido, envuelto en sencillos pañales. No había trono, ni coronas, ni signos de opulencia, solo la más profunda humildad. Esa escena, tan desprovista de grandeza material, estaba, sin embargo, imbuida de una palpable santidad, un silencio reverente que contrastaba con la exuberancia de la aparición angelical que los había guiado hasta allí. La visión del niño, tan pequeño y vulnerable, confirmó cada palabra, cada promesa, y la incredulidad inicial fue completamente reemplazada por una fe inquebrantable. Los pastores no pudieron contener su testimonio. Con una mezcla de reverencia y entusiasmo, comenzaron a relatar a José y María todo lo que les había sido revelado en los campos. La aparición del ángel, el mensaje sobre el Salvador nacido en Belén, la señal en el pesebre y el glorioso coro celestial que había cantado alabanzas en la noche. Sus voces, aunque roncas por el frío y la emoción, transmitían la autenticidad de quienes habían presenciado un milagro. María, por su parte, escuchó atentamente cada palabra, sin emitir sonido alguno, pero con la mirada fija en los pastores y luego en su hijo. No expresó sorpresa ni escepticismo, sino una profunda y silenciosa meditación. Cada detalle de ese relato se sumaba a las revelaciones que ella misma ya había recibido, y guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. Era como si estuviera construyendo un mosaico de acontecimientos divinos, uniendo las piezas que confirmaban la magnitud de la misión de su hijo y el propósito de su propia vida. Aquel encuentro, en el humilde establo, unió lo divino y lo terrenal, lo celestial y lo mundano, en un único y poderoso testimonio de la llegada del prometido. La historia de los pastores no se detuvo en el establo. Llenos de un entusiasmo contagioso y una urgencia divina, regresaron a los campos de Belén, pero no solo para reanudar sus vigilias. Dondequiera que iban, sus voces resonaban con la enormidad de la noticia que habían recibido y la escena que habían presenciado. Les contaron a todos los que se encontraban, otros pastores, viajeros, aldeanos que se despertaban para las primeras tareas del día.
sobre la aparición angelical, el coro celestial y el pesebre donde se había encontrado al Salvador. Sus relatos eran vívidos y detallados, tanto que quienes los escuchaban quedaban asombrados, muchos con incredulidad en sus rostros, otros con un destello de esperanza en sus ojos. No se trataba de un chisme cualquiera, era un testimonio apasionado, proveniente de hombres sencillos, que no tendrían motivos para inventar semejante fantasía. La autenticidad de su emoción era palpable, y la convicción con que relataban los acontecimientos obligaba incluso a los más escépticos a considerar la posibilidad de que algo extraordinario hubiera ocurrido. De hecho, esa noche, la noticia de aquel singular nacimiento, aunque todavía restringida a los círculos más cercanos a Belén y a quienes se cruzaban en el camino de los pastores, comenzó a extenderse como un susurro divino, una suave brisa que traía consigo el presagio de una nueva era. Al mismo tiempo, lejos de los polvorientos campos de Judea, figuras de gran erudición y misterio se movilizaban. En Oriente, en tierras lejanas, un grupo de magos, hombres sabios dedicados al estudio de las estrellas y las antiguas profecías, observaban el cielo nocturno con una atención que trascendía la simple curiosidad científica. No eran reyes, como los retratarían leyendas posteriores, sino eruditos de vasto conocimiento, respetados por su sabiduría. Habían observado la aparición de una estrella peculiar, un cuerpo celeste de brillo inusual y movimiento singular, que para ellos era más que un fenómeno astronómico. Era una señal, un presagio del cumplimiento de una antigua profecía que anunciaba el nacimiento de un rey, un líder universal, cuyo advenimiento estaría marcado por una estrella guía y que traería consigo una nueva era para la humanidad. La luz de esa estrella lejana, tan ajena al humilde establo, era de hecho un faro, una invitación silenciosa para que emprendieran un largo y desafiante viaje en busca de aquel cuyo nacimiento los cielos habían anunciado de forma tan espectacular. Motivados por esta revelación estelar y armados con su antiguo conocimiento, los magos emprendieron su largo y meticuloso viaje hacia Occidente. No fue un viaje impulsivo, sino una peregrinación calculada, guiada no por mapas terrestres, sino por la luminosidad de esa estrella singular. No viajaron solos. Una modesta caravana de camellos cargados de provisiones y ofrendas acompañó a los sabios a través de vastos desiertos y áridas estepas. Sus vestimentas, aunque sencillas para el viaje, revelaban la riqueza de su conocimiento y el respeto que inspiraban en sus tierras. El aire nocturno era su aliado, y bajo el manto de estrellas trazaron su rumbo, ajustando su ruta a medida que la estrella guía se movía por el firmamento. Cada día que pasaba era un paso más cerca de lo desconocido, pero también un paso hacia la realización de una verdad que trascendía fronteras y culturas. La estrella, no solo un punto de luz, sino un faro de esperanza. Era la única certeza en medio de la incertidumbre del vasto y peligroso viaje. El viaje de los Reyes Magos, que duró meses, finalmente los condujo a la ciudad de Jerusalén. La llegada de un grupo de extranjeros procedentes de tierras tan lejanas y con una misión tan peculiar no pasó desapercibida en las esferas del poder. Herodes, rey de Judea, conocido por su paranoia y ambición desmedida, fue informado de inmediato de la presencia de estos sabios y de su inusual búsqueda de un rey nacido de los judíos. La noticia, que debería haber sido motivo de celebración, despertó en él una profunda inquietud, el temor de que su propia autoridad estuviera siendo amenazada. Convocó apresuradamente a todos los sumos sacerdotes y escribas, guardianes de la ley y las profecías, para preguntarles sobre el lugar de nacimiento del Mesías. La respuesta fue unánime y clara, basada en las antiguas escrituras, en Belén de Judea, pues así lo escribió el profeta Miqueas.
Entonces Herodes, con su habitual astucia, convocó a los reyes magos en secreto. Con un semblante fuertemente amistoso, les ordenó ir a Belén, buscar con cuidado al niño y una vez encontrado regresar a Jerusalén para informarle, con el pretexto de que él también deseaba ir a adorarlo. En realidad, su intención era nefasta y secreta: eliminar a cualquier posible rival a su trono. Los reyes magos, ignorantes de la verdadera intención de Herodes, pero confiados en la guía divina, abandonaron Jerusalén y siguieron de nuevo la estrella, que los precedió hasta detenerse sobre el lugar donde yacía el niño. No era un gran palacio, como podrían haber esperado, sino la misma humilde morada de Belén que había servido de refugio a José y María. Al entrar en la casa, pues para entonces la familia se había mudado del establo a una residencia más convencional, pero aún modesta, los Reyes Magos encontraron al niño con María, su madre. No hubo sorpresa ni extrañeza. La visión del pequeño Jesús, con su inocencia y serenidad, confirmó la grandeza de lo que les había sido revelado desde el cielo. Su reverencia fue instantánea y profunda. Cayeron de rodillas, no en un acto de sumisión a un rey terrenal, sino en adoración a aquel que reconocían como el soberano prometido por antiguas profecías, cuya estrella había guiado sus pasos a través de tierras lejanas y peligrosas. Ese momento de encuentro entre la sabiduría profana de Oriente y la divinidad naciente fue la culminación de su largo viaje. Tras el acto de adoración, los magos abrieron sus tesoros y entregaron al niño sus regalos, símbolos de su reverencia y reconocimiento de la naturaleza única de quien se encontraba ante ellos. No se trataba de juguetes ni adornos infantiles, sino de regalos cargados de significado profético y material: oro, un tributo digno de un rey; incienso, una resina aromática utilizada en rituales sagrados, que simbolizaba la divinidad del niño; y mirra, una sustancia amarga utilizada para embalsamar, que presagiaba la humanidad y el sufrimiento futuro. Cada regalo era una declaración silenciosa, un reconocimiento de que el recién nacido era más que un simple mortal. Sin embargo, antes de que pudieran regresar a Herodes, como se les había prometido, recibieron una advertencia divina en sueños de no regresar a Jerusalén. La revelación de Herodes, por medios celestiales, selló el destino de los magos, quienes, obedientes a la nueva instrucción, regresaron a sus tierras por una ruta diferente, manteniendo el secreto del paradero del niño a salvo de las malvadas intenciones del rey. La estrella que los había guiado hasta allí se desvaneció en el cielo, y con ella cesó el espectáculo celestial, dejando atrás solo la reverberación de un milagro silencioso, pero eterno. Y así cesó el espectáculo celestial, dejando solo la reverberación de un milagro silencioso, pero eterno. Lo que presenciamos no fue solo el nacimiento de un niño, sino el desarrollo de un plan divino que conectó a sencillos pastores, sabios magos y una humilde pareja, uniendo lo terrenal y lo celestial en un solo evento impactante. Esta es una historia que desafía la lógica, invita a la reflexión y nos recuerda que la grandeza a menudo se manifiesta en la más profunda simplicidad. La narrativa que hemos seguido es una invitación a mirar más allá de lo evidente y reconocer la magnificencia oculta en los detalles. El impacto de estos eventos resuena hasta el día de hoy, invitándonos a cada uno de nosotros a reflexionar sobre su significado. ¿Qué te llevas de este viaje? Comparte tu opinión en los comentarios.